The engine is starting up. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bienvenido al horizonte de sucesos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Hoy vamos a continuar con este maratón de la Spooky Season de cine, literatura de terror, de horror, y vamos a estar platicando con Ricardo, que es médico y que ya estuvo con nosotros el año pasado justamente platicando de H.P. Lovecraft. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de pues otro de los relatos, otra de las películas que han tenido mucha influencia dentro de tanto de la literatura como del cine de horror. Ya más adelante iremos explicando por qué, pero se trata de La Mosca. La Mosca, que es, primero fue un relato escrito por George Langland, que es un escritor franco-británico. Este relato lo publica en 1957 y un año después se hace la primera adaptación a película, en este caso dirigido y escrito por Kurt Newman en conjunto con George Langland. Y unos 30, casi 30 años después se haría una segunda adaptación que es la más reconocida, la que más ha dejado marca, que viene de la mano de la dirección de David Cronenberg, que es uno de los grandes directores del horror de los años 80, junto con Wes Craven, junto con Carpenter, que también son conocidos como las tres grandes Cs del cine de horror. Y esta película fue protagonizada por Jeff Goldblum, que en ese entonces pues estaba rompiendo Hollywood, estaba protagonizando varias películas importantes, junto con Geena Davis, que también es, para quien no lo ubique, es quien sale en la primera película de Beetlejuice, es una de la esposa fantasma. Y también aparece John Hitz, no sé cómo se pronuncie, pero bueno, esos son los tres. Además hay una segunda parte me parece que tanto de la versión del 58 como de la versión del 85. Y pues nada, de esas no vamos a estar hablando tanto porque no, quizás no nos daría tiempo y además no son tan interesantes para platicar. Pero bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto que estés aquí con nosotros de nuevo. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué nos puedes contar de forma general sobre tu experiencia con estas tres obras? Con La Mosca. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por haberme vuelto a invitar después de la pifia de aquel primer capítulo. No pensé que tuvieras el valor de hacerlo, pero muchas gracias. Yo soy Ricardo Rodríguez Aquino, soy médico. Por ahí andamos pululando en algún otro podcast como el Honorable Consejo de Ancianos, en donde ya estuvo Dani Peralta como invitado, donde también la pifiamos y siempre la pifiamos porque ese es nuestro papel, pero definitivamente me da mucho gusto que me hayas invitado, sobre todo porque este tema, la película de La Mosca es una de las películas que me impactó mucho dentro de la época, digamos, dorada un poquito del cine de horror como tal. En cuanto a cuestiones de efectos visuales prácticos, fue muy importante. Me parece esta, junto con la de John Carpenter, The Thing, o La Cosa del Otro Mundo, como le pusieron acá, que es muy buena, aunque me parece hasta cierto punto que la de Cronenberg, y esto viéndola nuevamente ahorita que íbamos a platicar de esto, me pareció que no ha envejecido nada mal la película. Por ahí tiene pequeños detalles que me parece que pueden mejorar,
pero en general la película me parece muy buena y es, a diferencia de otras películas de horror que sí han tenido no han envejecido bien. Por ejemplo, la primera versión de La Mosca, ¿no? Que viéndola como un clásico, tomando en cuenta las limitantes de esa época, hay ciertos detalles importantes que sí me parece que no envejecieron tan bien como deberían. Pero en general me llamó mucho la atención porque realmente el único acercamiento que había yo tenido era la película de la película del 86, y el trasfondo me parece bastante interesante, sobre todo porque aparte de que la del 86 tiene muchísimas lecturas, desde el inicio, desde Langerland, hay algo bastante interesante de lo que podríamos hablar, pero por el momento eso es a grandes rasgos. Sí, justo hablando de The Thing, que en el episodio anterior de este podcast habrán escuchado también sobre esta película. Justo algo que me parece bien curioso es que ambas son adaptaciones de un relato más o menos corto. Es un poco más corto el de La Mosca que el de La Cosa. Y ambas tienen una primera adaptación en los años 50 y se hace este reboot de la historia en los años 80. Creo que ahí sí me parece mejor la adaptación, la primera adaptación de La Cosa del Otro Mundo que la de La Mosca. Pero bueno, eso es también dentro de lo que se entiende este cine ya muy viejo, ya más de 50 años atrás. Pues es un cine diferente, son diálogos muy largos, son escenas también bastante largas, ya hablaremos más en detalle, pero a mí en este sentido creo que me gusta más la de La Cosa, hablando de las adaptaciones de los 80s. Creo que de entrada las historias de donde son adaptadas también es un poco mejor la de La Cosa del Otro Mundo, creo que es más completa. Pero bueno, creo que también es una historia que vale 100% la pena leer, la pena ver ambas adaptaciones y pues que ahí la vayan revisando. Para empezar, la sinopsis en general de las tres obras es la misma. Es un hombre que termina ahí transformándose en una mosca después de haber estado experimentando pues con física prácticamente cuántica. Recordamos que el relato sale en el 57, entonces ya existía la mecánica cuántica, ya había sucedido lo de las bombas atómicas, entonces ya había este avance científico, ya se podía hablar desde otra perspectiva. Justo la transformación que viene de este personaje se da a partir de un invento que son dos cápsulas que funcionan para poder hacer una transferencia de materia de un punto a otro, ¿no? Que prácticamente se desintegra la materia y se vuelve a reintegrar dentro de la otra cápsula. Eso de forma muy resumida cómo funciona, ¿no? Lo que a mí me llama mucho la atención del relato iniciando por ahí, del relato de George Langeland, es que, y no sé qué opinas de esto, Ricardo. Para empezar, es ciencia ficción dura, porque sí hay mucho fundamento científico ahí en cómo funciona o cómo se da esta transformación. Pero además de esto, más que ser una historia de horror, que entendiendo que esta transformación y en esa época podría ser algo que sí pues afectara en este sentido, también por todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra en general, todas estas transformaciones o mutaciones que también a partir de la bomba atómica, de la energía nuclear y todo eso, era algo que estaba mucho en el aire. Era una preocupación muy tangible respecto a que podías tener este tipo de mutaciones. Hay, de hecho, toda la literatura de ciencia ficción, o mucha parte de la literatura de ciencia ficción de esas épocas, está enfocado un poquito en este sentido, ¿no? Hay muchas historias
historias de mutaciones, etcétera. De ahí también sale, por ejemplo, este concepto de los X-Men, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, más allá de esto, creo que para mí al menos yo la sentí más como una historia de ciencia ficción, y también hay esta parte como del género policíaco, de un thriller policíaco. De hecho, digo, se podría comparar con varias otras historias, pero la que se me vino a la mente es la de Crónicas de una muerte anunciada, en el sentido que en la obra de, ya se me fue el autor, pero en Crónicas de una muerte anunciada, empieza la historia diciéndote que el personaje, el protagonista, va a morir, ¿no? Al final de la historia muere. Y en esta historia de La Mosca sucede un poco lo mismo, en el sentido de que desde el principio te dicen que sucede un crimen, que se sabe quién es la persona responsable de este crimen. Lo que ahí se tiene que deducir es el por qué se dio este crimen, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que las cosas que me deja. Digo, ya entraré más en detalle, pero ¿qué opinas al respecto del relato corto, Ricardo? Mira, bueno, aquí Crónica de una muerte anunciada me parece que es de Gabriel García Márquez. Mira, todo el relato realmente es parte, tanto como Langerland. Aquí hay que entender un poquito el contexto de dónde viene Langerland para saber cómo está construido el relato, y el relato de hecho tiene uno de los o sea, se menciona como uno de los mejores relatos de terror ficción del siglo XX por todo lo que desencadenó. Si bien el relato, no creo que Langerland lo haya considerado como su mejor relato, sí nos empieza a hablar de que el tipo estaba bastante enterado de lo que estaba sucediendo. Y como te comentaba, ¿por qué tendremos que entender cómo estuvo construido? Porque el mismo Langerland es un hombre del siglo XX, es un tipo que, según sus memorias, ojo, no me consta, él escribe sus memorias, y él dice que él primero estuvo trabajando en los años 30, 20 y 30 como escritor, como periodista en Estados Unidos. Posteriormente, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, él se vuelve soldado. Y aparte de todo, no cualquier soldado, entró a un servicio secreto de los de la resistencia, más bien de los aliados. Posteriormente llega a Francia, al lado ocupado de Francia, como infiltrado y como espía. A final de cuentas es capturado el tipo, y está en un campo aparentemente de concentración, del cual escapa, o sea, todo casi un James Bond, y a final de cuentas termina yendo al día D, o sea, él participa en el desembarco de Normandía, y el tipo se vuelve pues una especie de celebridad. Aparte de todo, él le dan la cruz de guerra, me parece que era en Francia la que les daban a los héroes de guerra, y el tipo se retira con honores y es todo pues una persona bastante importante. A partir de ahí, en los 50, él empieza a escribir sus memorias y empieza a escribir cuentos de ficción, entre los cuales en este relato específicamente, que me parece que es el primero que le publican más o menos en 1958 en la edición, en Playboy, de hecho. Playboy. Y le dan un premio por eso. Él ya está hablando de cómo la misma tecnología, o del miedo que hay que tenerle a la misma tecnología, o de la forma en la que debe de tratarse. De hecho, si mal no recuerdo, el cuento de La Mosca, ahorita te digo, se lo dedica a Jean Rostand. Jean Rostand es un biólogo, filósofo e historiador de ciencias, que entre sus investigaciones, fíjate, destacan las relativas a partenogénesis, que son como la forma en la que algunos anfibios pueden tener descendencia sin necesidad de tener pareja, y a la teratogénesis, que son la forma en la cual ciertos medicamentos o ciertas sustancias pueden hacer cambios o mutaciones justamente dentro de un ser vivo. Entonces, de hecho, en la dedicatoria dice a Jean Rostand, con quien estuve hablando bastante sobre mutaciones. Entonces,
te das cuenta que ya en esta parte, de la segunda parte del último siglo del milenio pasado, lo que sucede es que estaba el terror primero, el terror latente sobre la cuestión de las radiaciones. De hecho, hasta cierto punto se llega a hablar como si fuera una mutación radioactiva lo que tiene este Robert, que es el protagonista de La Mosca del Relato, y habla acerca de cómo la tecnología bien usada puede servir, pero también tiene un lado siniestro, ¿no? En el cual puede terminar dañando a la persona que está detrás de este invento. Y en este caso es una persona que no quiere hacerle mal a nadie. Y de hecho me recuerda un poquito a ¿cómo se llama la película ahorita que acaba de salir de la bomba atómica? No, de Oppenheimer, que pues el tipo quiere hacer bien, ¿no? O sea, él a final de cuentas con su invento trata de hacer algo, o más bien con sus descubrimientos, trata de hacer avanzar a la humanidad, pero ¿a qué costo, no? O sea, de repente cuando se encuentra con lo que pasa, pues obviamente es de terror. Un poquito lo mismo le pasa al protagonista de La Mosca en el momento en el cual él descubre que la tecnología, pues lo descubre a la mala, causa un problema muy fuerte, ¿no? Y de aquí, de esta premisa, viene el relato. Él refleja de lo que hablas. De hecho, me parece que llega a hablar hasta de relatividad. Se habla acerca de flujo de partículas. Si bien no menciona como tal la física cuántica, obviamente ya se hablaba de teletransportación. De hecho, comentaban por ahí la cantidad de relatos que había de ciencia ficción en ese momento, porque en ese momento fue la época dorada, como ya lo has mencionado en otras ocasiones, la época dorada de la ciencia ficción, en la que había, le preguntaban una vez a Asimov que quién leía tantos relatos, ¿no? Porque se producían tantos que era difícil que alguien los leyera. Y él decía, pues seguramente en los asilos donde están internados los lectores les llegan pues bonches de las revistas. La situación está con que mucho de eso ha seguido nutriendo, de todo eso que se escribió, ha seguido nutriendo la ciencia ficción hasta la fecha. De hecho, leyendo un poquito el libro, la compilación donde viene, porque primero sale el cuento solo en Playboy, y posteriormente sale en una compilación que se llama Relatos del Antimundo. Hubo un par que me parecieron perfectamente capítulos de Black Mirror. O sea, que tú lo estás leyendo y dices, esto pudo haber salido Black Mirror, ¿no? O sea, para darte cuenta de que a pesar de que envejeció, pues sigue siendo y formando parte de todo esto. Ya ni sé qué me preguntaste, pero no sé si contesté tu pregunta. Sí, no. Y justo en esta parte de la ciencia, el sentido de estas partículas, pues es un poquito lo de la mecánica cuántica, en el sentido de que pues es la parte o la perspectiva de la física que se encarga de observar los fenómenos físicos de manera micro, ¿no? Es decir, de manera atómica, que es un poco justo como lo va describiendo. A mí me llama mucho la atención esto de que acabas de comentarnos, porque no tenía todo este contexto específicamente del escritor, y creo que sí se nota mucho esta influencia, sobre todo en la cuestión de la mutación por este biólogo al que se lo dedica y todo esto, que creo que sí hace también mucho sentido. Creo que no profundiza tanto en esta parte dentro del relato, pero creo que queda bastante bien la idea. O sea, no necesita profundizar tanto para que la idea, por este otro fundamento de físico, para que la idea pueda parecer verosímil, ¿no? Claro. Y creo que en esta cuestión de también de lo bueno o mala que puede llegar a ser la ciencia, dependiendo de por qué se está haciendo la ciencia, que normalmente es para no los mejores fines. Aquí también este personaje de Robert, no me acuerdo el nombre del personaje, pero ya
dentro de estos intentos que va haciendo, porque empieza él haciendo transferencias de objetos inanimados, ¿no? Primero empieza Así con un es. encendedor, ahí justamente se da cuenta su Un esposa. cenicero. Un cenicero, perdón, sí. Se da cuenta su esposa que cuando se logra la transferencia, el cenicero tiene la inscripción que decía Made in France, hecho en Francia, invertida, ¿no? Entonces, incluso bromea con él de que no, pues a mí no me vayas a transferir. Después de eso, como que logra arreglar este aparato, pero y empieza a hacer ahí pruebas ya con seres animados, empieza justo con su gato, el cual termina desapareciendo, ¿no? No hay una escena brutal como sí las hay en la película de Cronenberg, pero se dice que, pues que desaparece, que está por ahí las partículas del gato flotando en el aire. Después también logra como que arreglar esta situación, empieza a hacer experimentos con cobayas, que son los conejillos de Indias, sale y a partir de ahí empieza a probar la máquina consigo mismo, ¿no? Tiene una primera prueba en la que resulta bien la transferencia y ya para la segunda es cuando sucede esto, que se mete la mosca en la misma cápsula, en la misma, bueno, ahí lo describen como cabinas telefónicas y termina realizándose esta combinación en donde sale este hombre con una mano y la cabeza de mosca, y la mosca la describen como una mosca con cabeza blanca y mano blanca, ¿no? De hecho, el hijo de este científico tiene varios avistamientos de la mosca. Ahí pasan otras circunstancias dentro de la historia que también son bastante incluso graciosas respecto a los avistamientos de la mosca, ¿no? Pero en ese sentido, este personaje sí tiene estas alertas y aún así no sé, y esto es lo que me sacó un poquito de cuadro respecto al relato, porque si bien se habla desde una perspectiva incluso como purificadora de la ciencia, como la ciencia como fin último o el conocimiento como fin último, no por una ambición de guerra ni económica, ni mucho menos. O sea, este personaje hace ciencia porque quiere hacer ciencia, porque quiere tener conocimiento y lo que sea. Ahí creo que siento que la motivación no está bien construida por esto mismo. O sea, siento que el personaje, de hecho, lo describen como una persona cero ambiciosa, muy curiosa, como un tipo bastante brillante, pero es un tipo más bien familiar, tiene a su esposa, tiene a su hijo, tiene una buena relación con su hermano, además es dueño junto a su hermano de una fábrica, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí es el único detallito que a mí me saltó, porque sí siento que esta insistencia no estuvo bien construida. O sea, no tenía nada que estar buscando ahí, más allá del conocimiento, y creo que eso es lo que siento que está un poquito fuera de lugar, flojo, yo diría. Aunque pues quizás también entendiendo el contexto de esos años, o no específicamente de los 50, pero de años previos, que la gente hacía ciencia por una razón mucho más, pues igual, de generar conocimiento, más allá de lo que la ciencia pudiera, en lo que pudiera convertirse, pues quizás por ahí se podría justificar, ¿no? Pero en ese sentido, en todo caso, diría que al menos no envejeció bien el relato. No sé qué opinas, Ricardo. Mira, aquí me parece que sí hay como yo disiento un poquito en la situación de cuál era el leitmotiv a final de cuentas del personaje. Estás hablando de que había un momento en el cual realmente venías de toda una efervescencia después de la revolución industrial, de conocimiento y sobre todo de quién era el que podía tanto inventar
como por ejemplo hacer patentes y este tipo de cosas. Recuerda la batalla de Tesla con ¿cómo se llama el otro Tesla? Y el que inventó los focos, caray. Sí. Bueno, no los inventó, más bien los mejoró, se me fue ahorita, pero que se quedó con todas las patentes de todo el mundo, hizo miles de millones de dólares. Aquí me parece que independientemente del dinero, porque según el relato no le faltaba el dinero ni a él ni a su familia, sí era más bien como pasar a la posteridad. Digo, ¿quién no quisiera pues, tener un invento el cual hiciera bien a la humanidad y pasas a la historia como un benefactor? Me parece que por ahí iba el leitmotiv, sobre todo tomando en cuenta que en ese entonces venías de una serie de descubrimientos aceleradísimos en la primera mitad del siglo, los cuales hicieron que muchos se volvieran premios Nobel, que muchos se volvieran con cuestiones que luego se utilizaron para la guerra, tanto en la primera y en la segunda, ¿no? Entonces me parece que va un poquito por ahí el leitmotiv del personaje, más bien como digo, no me falta nada más que pasar a la posteridad. Tengo un hijo, no sé, me parece que va por ahí. Sí, o sea, concuerdo, pero creo que es algo que se tiene que inferir del relato, más allá de que esté presente en el relato. O sea, no hay una descripción justo no es un personaje que se nos presente como egoísta. No es un personaje que se nos presente como ambicioso, como en este sentido de pasar a la posteridad, ¿no? Eso es lo que entiendo que se puede inferir, pero siento que que queda muy, muy ambiguo. O sea, sí se menciona también esta parte de que quería generar un bien a la humanidad en el sentido de que ya no se usaran más automóviles, ferrocarriles, medios de transporte en general, y que las personas pudieran transportarse a partir de este invento. Incluso, no es en el relato, es en la primera adaptación, llegar a la luna a partir de este invento, ¿no? Él habla acerca de viajes a través del espacio, ¿no? Sí, del espacio y del tiempo. Pudiera hacer. Ajá. Y sí entiendo, pero repito, creo que es algo que es más, uno tiene que inferir, y que quizás se puede inferir de forma sencilla, pero no está construido dentro del relato. O sea, eso ya depende más de uno como lector. No es para decir este relato termina siendo malo por esto, pero es el punto flojito que yo le pondría, ¿no? Y por otro lado, que ya lo mencionabas, Ricardo, creo que me dejó esta sensación como de nostalgia, ¿no? Ya con el contexto que nos explicabas de que además fue una persona que participó en la guerra y todo esto, creo que es una situación pues justo de pérdida, ¿no? O sea, este científico termina muriendo, la esposa pues ahí queda unas semanas pues medio entre el manicomio, etcétera, y se termina suicidando. Entonces creo que es, a ver, no estoy diciendo... Spoiler alert. No estoy diciendo que así hubieran sido todas las situaciones de las personas que fueron a la guerra y que estaban casadas, o sea, ni mucho menos. Pero me deja esta sensación como que eso es lo que buscaba, ¿no? O sea, este tipo de personas que pues habían perdido, al final el hijo queda huérfano porque ambos padres fallecen, que hubo muchos huérfanos después de cualquier guerra, siempre quedan muchos huérfanos. Entonces, eso también como que lo noté, ¿no? Y de hecho, en el resto de relatos que vienen en esa antología, creo que es una sensación que me queda en general, ¿no? Esta parte de nostalgia, si bien es una perspectiva positiva de la ciencia y también por la época, porque se estaban logrando cosas muy importantes. Creo que esa fue la última etapa importante de la ciencia de nuestra especie. O sea, después de ahí solo ha sido aplicación tecnológica. Pero aún así estaba este sentimiento de desesperanza o incluso de caos. También hay ciertas cuestiones que
en esta antología plantea George respecto al bien, al mal, no únicamente de la ciencia, sino de las personas, un poquito incluso entrando como a estos conceptos de la naturaleza humana, si es buena, si es mala, etcétera. No sé si igual en este sentido tengas algo más que añadir respecto al relato. Bueno, en esta situación me parece que el relato ha sido trascendental por algo. O sea, algo tenía este relato. Si bien tú lo lees, no es un relato excesivamente grandioso. Como te digo, no creo que tampoco él lo haya pensado. Me recuerda un poquito al que escribió Naranja Mecánica, Burgess se apellidaba. Sí, George también. Es George Burgess. Él ni siquiera consideraba Naranja Mecánica su mejor relato. Él consideraba uno de tantos porque escribió muchísimo Burgess y de repente Naranja Mecánica resulta ser algo que trasciende, ¿no? Trasciende el tiempo. Lo mismo pasa, me parece, con este relato. Algo tiene que se vuelve un poquito universal y hasta cierto punto de lo que decías y comentaba que puede ser un poquito la cuestión de trascendencia, también tiene un poco o mucho que ver con obsesión. Y eso es algo que es universal y que mucha gente puede entenderlo un poquito, y más adelante hablaremos, ya que hablemos ahorita de la otra película, sobre estas situaciones y sobre las lecturas que tiene esta situación. Pero me parece que hasta ahorita el relato no da como para muchísimo. Del género policíaco que estaba muy en boga también. De hecho, estaba muy, las novelas policíacas eran de lo que se habla, y de hecho durante la compilación de relatos también hay otros relatos que son de corte policíaco, más policíaco que de ciencia ficción, y se nota, te digo, mucho de lo que había en ese momento, lo retrata muy bien, pero el relato ya no da para más que para esto de lo que hablamos acerca de la ciencia ficción, acerca de la cuestión policíaca, un poquito el contexto de por qué se escribe, pero más allá, no sé si tú quieras agregar algo más, pero me parece que no es tanto. Sí, no, y de hecho el relato son por ahí de 40 páginas en versión digital, entonces, o sea, y son, repito, de versión digital, entonces son un poco más cortas que en versión impresa, por ahí han de ser 30 páginas, es bastante cortito, va mucho al grano, y pues sí, o sea, también concuerdo en que por algo trascendió como ha trascendido, ¿no? Y además de esto, además de estas dos adaptaciones, algo que quería mencionar es que no solo tiene estas adaptaciones cinematográficas, y no únicamente George Langeland ha tenido en general esta adaptación a su obra, ¿no? No es la única adaptación que tiene sobre su obra. Otros de sus relatos han sido adaptados tanto a películas como a televisión, pero específicamente de La Mosca además tiene muchas adaptaciones en caricaturas, por ahí de mi infancia, de Cartoon Network, el laboratorio de Dexter, hay un episodio sobre La Mosca en donde se hace esta adaptación. También hay una adaptación me parece que en Los Simpsons. En la casita del horror 13, me parece. En la casita del horror. Hay una adaptación en Johnny Bravo. Hay muchas adaptaciones en muchos medios sobre este relato por esta trascendencia, ¿no? Pasando a la primera adaptación cinematográfica, que como mencionamos sale un año después. Es escrito el guión o la adaptación es escrita por James Clavell, un poco de la mano con George Langeland, pero la adaptación en sí es de James Clavell, y fue dirigida y producida por Kurt Newman, con las interpretaciones de David Hedison, que interpreta a André Delambre, Patricia Owens como Helen Delambre, Vincent Price como François Delambre, y aquí los personajes, el científico es André, la esposa es Helen y el hermano es François, ¿no? Que esto tal cual es una adaptación muy literal del relato, es prácticamente una calca, aunque sí hay otros elementos que toma de otros relatos dentro de esta misma antología, ¿no? Al menos yo noté algunos elementos de La Otra Mano, que también sale en esta antología del mismo George Langeland, y justamente de La Mujer de
de otra parte, The Woman from Nowhere. La mujer de ninguna parte. De ninguna parte. Y bueno, tiene estos elementos, ya los platicaremos, pero ¿qué opinaste de esta adaptación, de esta primera puesta en escena? Pues mira, es igual una película de su tiempo. En ese entonces, de hecho se hace como una especie, bueno, lo pensaron como una película de serie B. De hecho estaba leyendo que porque es a color, de hecho hay dos secuelas y creo que las dos secuelas son en blanco y negro, pero en esta estaban probando un tipo de color, de colorear las películas que no era Technicolor, porque me parece que el Technicolor se lee muy caro. Por eso son los colores como un poco pastelosos, si te recuerdas, son colores muy pastelosos. Justamente estaban probando otro tipo de colorear las películas. Es una película, sale Vincent Price es un personaje de la década de los 40, 50, todavía 60, el cual es un referente de las películas de terror, aunque aquí no es protagónico, es el que se encarga de narrarlo y obviamente, como dices, es una calca casi fiel. Vincent Price no es quien protagoniza, bueno, no sale en esta adaptación de, se me fue, la de la escena del cuchillo en el baño. La de Psicosis. Sí. Ok, fíjate, no es Vincent Price, el que sale no es Vincent Price, okay. no, es otro actor. De hecho, Vincent Price ya estaba grande cuando salió, o no recuerdo, pero no creo que no es Vincent Price, es otro actor. Okay. Ya lo veremos. Lástima que aquí no hay becarios como en el otro podcast. Entonces, aquí a lo que voy es que la película sí tiene una narración directa, eso me pareció bueno, pero no da mucho más allá de lo que da el relato. Pero fíjate algo que sí es muy importante y lo acabas de mencionar. Aparentemente no fue por el relato el que muchos directores o muchas personas hicieran referencias después en los trabajos de adultos, sino fue por la película. La película, según estaba yo leyendo, fue con críticas mixtas. No todos estaban de acuerdo con que fuera una gran película, pero si yo traté de imaginarme si no tuviera ningún contexto y si realmente fuera algo que no hubiera visto ese tipo de efectos especiales, yo creo que sí me hubiera impresionado, porque es una película que parece que no va de nada al principio. Bueno, sí va de algo, estás investigando un asesinato, pero lo que está pasando realmente es algo bastante tranquilo, es una familia feliz, es un tipo que trabaja, es un tipo afortunado, tiene esposa, hijos, un hermano que lo quiere, dinero, lo que puedas desear, y de repente sufre una tragedia, ¿no? Una cuestión bastante fuerte. Y cuando sucede la parte importante, aquí spoiler alert para quien no sabe de qué hablamos, cuando sucede el accidente, sí de repente cambia completamente. Por ahí leía también, es que es una película muy machista, porque pues es que la mujer está relegada a un segundo plano, pero a mí me parece que aquí la mujer tiene un protagonismo impresionante, porque es la que ejecuta a final de cuentas el terminar con lo que el marido empezó. Que digo, fue el accidente, ¿no? Porque ella tiene la cuestión de lograr pues terminar con la miseria del marido, que es matarlo, y posteriormente seguir adelante. Ahora, igual es un relato policíaco. Me parece que ahí sí, para que veas la parte, y eso lo leí también, a mí me dio un poquito de gracia cuando Vincent Price está sentado ya al final de la película, cuando está sentado en el banquito y de repente oye, help me, dices, híjole, como que eso se lo pudieron haber ahorrado. Y al final, porque aquí también spoiler alert por si no saben cómo termina esto, es que termina la mosca en una telaraña, a punto de ser devorada por una araña, ¿no? Se oye la vocecita que está gritando, help me. Si tú la oyes es como que te rompe un poquito ahí el horror, y de hecho decía que tuvieron que repetir muchas veces esa escena porque los actores se cagaban de risa, porque decían, no mames, con la vocecita, y se cagaban de la risa, pero al final como que, y esa parte no está tan bien hecha, o sea, si ves a la tarántula o la araña como pues
un peluche, y el tipo ahí como que con todo embarrado de color blanco, que aparentemente es la telaraña, pues como que no está bien, pero parece ser que esta película impresionó a mucha gente, y eso fue lo que hace que posteriormente sigan hablando, ¿no? O sea, el horror de haberte transformado, porque aquí, a diferencia de la otra película, no hay una recombinación, aquí hay como una especie de traslocación, o sea, se cambian partes del cuerpo, y eso es lo que es el terror, así como pasa con Bart Simpson en La Casita del Horror, que tiene la cabeza de mosca y la mosca tiene la cabeza de Bart. Eso es más fiel al relato que lo que es Cronenberg, ¿no? Que ya ahorita iremos para eso, pero esa es mi opinión de la película, o sea, tampoco hay mucho para tirar, lo que ya dijimos en la anterior, lo único que cambia es que como que, y fíjate eso cómo es importante, la música, de repente cuando todo está bien, es musiquita así, no, es como de Blancanieves, así nada más falta que salgan pajaritos, ¿no? Todo está muy bien, todo está muy bonito, todo es encantador, y ya cuando pasa el accidente es como música del Fantasma de la Ópera, ¿no? Tan, 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 tan. Y al final, el final es un poquito benévolo con la esposa, porque al final de cuentas la esposa no comete suicidio como en la original, aquí ya te dejan esa parte esperanzadora hollywoodesca, pero eso es lo que sucede, y esto da pie, te digo, para otras 2 secuelas, las cuales realmente ya dije, no, pues estas no las veo, así como sí vi hace muchos años la segunda de La Mosca actual, y pues no funcionó, pero bueno, esa es mi opinión. Sí, y justamente iba a mencionar esta parte de la esposa que sí cambia el sentido. Ese es el elemento que siento que agarraron de La Mujer de Ninguna Parte, justo de cómo pues sobrevive personaje femenino, se queda con el hermano, entre comillas, porque el hermano está enamorado de este personaje, y bueno, el otro elemento, que es el de la otra mano, es justamente cuando surge esta transformación que tiene, me parece que en la película es la mano izquierda la que se convierte en mosca en lugar de la derecha, que se empieza a mover como que con su propia voluntad, ¿no? Que es un poco de lo que va el relato de la otra mano, que creo que en este sentido, o sea, complementa un poco mejor, porque sí se menciona en el relato que no está pensando bien el protagonista, bueno, no es el protagonista, pero este personaje, el científico, que ya no está pensando de la misma forma que antes, pero no pasa de eso. Y en esta primera adaptación, pues sí se nota cómo va perdiendo el control de esta mano, que incluso como que ahí medio intenta detenerlo en algunas situaciones y cosas así. Creo que eso ayuda, o sea, pues sí, ayuda más al sentido de por qué tiene que terminar la esposa con la vida de este personaje, ¿no? Que es otra de las cositas que quizás se pudo haber resuelto de otra forma en el relato, entendiendo que pues esa era la intención del escritor, ¿no? Fuera de eso, lo dije desde un principio, me parece a mí una adaptación demasiado literal, tal cual es de esas películas que puedes ver en lugar de leer el libro, en lugar de leer el relato, y si lees el relato no necesitas ver la película porque pasa exactamente lo mismo, a excepción de estas ligeras variaciones. Por ello siento que no es... o sea, es una película muy normal, no me parece mala, pero puedes no verla. O sea, creo que si lees el relato, no necesitas verla. Si la ves, o sea, si la quieres ver y no has leído el relato, mejor ve primero la película y después lee el relato, porque si no también pierde mucho sentido y se vuelve un poquito más pesada de lo que realmente es. Y también, a ver, es una película de esos años en esta cuestión de lo que mencionaba Ricardo del personaje femenino. Entiendo de dónde viene, o sea, si bien es quien termina siendo, quien termina desarrollando la mayor parte de las acciones dentro de la película, pues son acciones que en ningún momento define ella, ¿no? O sea, ella no tiene ninguna motivación, ninguna intención, es todo lo que le pidió que hiciera el marido. Fuera de eso, es un personaje que necesita ser rescatado,
Claro. por el hermano, por el doctor, está prácticamente Por el policía. perdido, por el policía. Entonces, entiendo de dónde viene, o sea, también entiendo que en ese entonces, pues, las cosas eran completamente diferentes, esa era la normalidad. Si lo vemos en esta época, pues sí podríamos decir que es una película machista. Claro. Pero en ese entonces, pues era como funcionaban un poquito las cosas, ¿no? Ibas a decir algo. No, sí, lo que te iba a comentar era que sí, definitivamente, así hablando de ver la película o no, aquí hay algo que me llama mucho la atención, es el giro de tuerca. El giro de tuerca de la película, en el momento en el que descubres que es la mosca, si lo sabes, pierde todo el sentido, como la escena de Luke Skywalker con Yo soy, y Darth Vader con Yo soy tu padre. O sea, se volvió tan normal saberlo que pierde el sentido, pero en el momento en el que lo ves, o sea, como primera instancia, que cuando yo vi la película de Cronenberg no sabía de qué iba, sí te impresionó. Y cuando también vi Star Wars, cuando Luke yo soy, tampoco sabía de qué iba, y sí fue así de no inventes, o sea, el impacto es muy fuerte. Entonces aquí me parece que sí te desvirtúa un poco y sí te quita un poquito ese gusto de encontrar con que el tipo se transformó en una mosca, ¿no? Y me parece que tuvo obviamente mucho más impacto porque en ese momento el cine era lo nuevo y tuvo mucho más repercusión la película que a final de cuentas el relato, ¿no? Pero bueno, ese nada más era el comentario. Sí, y que al final creo que la ventaja que tuvo esa primera adaptación es que salió prácticamente un año después, entonces seguramente no había sido tan leído, no tantas personas conocían la historia y por eso sorprendió un poquito más, ¿no? Ya para cerrar esta parte, los efectos especiales de esta película, o sea, esta parte de la cabeza de la mosca, de la mano de la mosca, sí, o sea, no vayan esperando ver algo impresionante, ni siquiera que dé miedo, es más una botarga muy, muy X. Así es. Pero bueno, o sea, dentro de lo que cabe, me parece que no es una mala película. Si les gusta ver cine y ver los clásicos y todo, véanla. Creo que también en este punto, en este año, en 2024, ya después de tanto que se conoce esa historia, porque ha salido en muchos otros medios, pues sí, pierde el sentido de esto que mencionabas, Ricardo, pero pues no por eso no puedan disfrutar el resto de la historia, claro, ¿no? Y pasando ya a la adaptación del 85 de La Mosca, del 86, perdón, de Cronenberg, que es justo escrita por Cronenberg junto a Charles Edward Pogue. Es dirigida obviamente por Cronenberg, producida por Stuart Cornfield y, como ya lo habíamos mencionado, interpretada por Jeff Goldblum, que también salió en las dos primeras películas de Jurassic Park, si no me equivoco. Geena Davis, que son los dos protagonistas, quienes se llevan, me parece, toda la película. También hay un cameo de David Cronenberg, que aparece como un ginecólogo. Pues esa es la ficha técnica. Tuvo una segunda parte que se estrena en 1989. Esa no la vamos a tocar tanto. No. Pero esto es prácticamente una película de David Cronenberg, ¿no? En este sentido de David Cronenberg, creo que tiene muchas buenas películas, pero por lo que más se le reconoce es por este manejo del body horror, ¿no? Y creo que también es muy meritorio lo que hace de forma muy, muy general. Lograr la impresión que logra, incluso como bien mencionabas, Ricardo, creo que es una película que ha envejecido bien porque tiene muy buenos efectos prácticos, muy buenos efectos visuales prácticos, y a pesar de que la historia ya era bastante conocida, logra sorprender por este uso del body horror, y que además también esta sí me parece que aporta más al relato original, ¿no? De hecho, en mi parecer,
de las 3 obras, incluyendo la obra original, esta es la mejor por mucho, porque creo que es mucho más completa, creo que está mucho mejor desarrollada. Personajes, la misma trama, creo que también tiene mucho más una carga de crítica social, que también es muy, muy... algo en lo que hace mucho Cronenberg en la mayoría de sus películas. Y pues bueno, el uso del body horror, que creo que esta no me incomodó tanto como algunas otras de este director, pero sí tiene partes que dices, híjole. También mencionar, y es una de los motivos por el que estamos platicando de esta obra, es que hay una influencia de esta película de Cronenberg de La Mosca en La Substancia, que se estrenó este mismo año. Cañón. En cuanto, sobre todo, creo yo, en este monstruo que vemos al final, que es prácticamente la hija de esta mosca, y por ahí también en cuanto a la transformación, específicamente hablando, el body horror que vemos, o la mayor parte, el body horror enfocado a la transformación del cuerpo humano que vemos en La Substancia, es prácticamente lo mismo que vemos en La Mosca. Entre la cosa y la mosca, entre la sí, cosa y el otro sí, mundo, también. es como un simbionte ahí entre los dos. Pero sí me parece que esta última transformación en La Substancia es tal cual ya también esta última versión esta penúltima versión de la mosca del monstruo, ¿no? Incluso la cara se ve muy, muy similar, que por ahí me parece que también ha aparecido esta misma figura, esta misma cara en otras películas que ahorita no recuerdo. Pero bueno, esa es mi opinión. Creo que es la mejor de las 3, la mejor lograda. Decía, me parece mejor, haciendo una comparación, The Thing, la del 82, que esta La Mosca, hablando de body horror, de horror y todo, pero esta película también es muy, muy buena. Ricardo, ¿cuál es tu opinión? Ya sé que eres fanático, que te gusta bastante esta película. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál fue la experiencia de cuando la viste por primera vez? Ahora que la has vuelto a ver, ¿qué ha cambiado? ¿Qué nos puedes platicar? Híjole, mira, pues vamos a empezar por eso. Sí, podría estar hablando 1 hora completamente de la película, desde los motivos de Cronenberg para entrar en el body horror hasta las primeras películas de Cronenberg que vi. Pero hablando específicamente de esta película, pues la vi hace muchísimos años. No la vi cuando salió, la vi poco después, pero a finales de los 80s me parece, pero sí me impresionó, sobre todo por la cuestión de que del manejo del body horror, como dices. Los efectos prácticos eran muy buenos, pero yo ya venía un poquito curtido, porque sí ya había visto anteriormente la de The Thing, había visto Scanners, que es una película de Cronenberg, que yo no tenía ni idea de quién era Cronenberg. Cuando vi Scanners sí me dejó así como, ¿qué carajos estoy viendo? O sea, gente que le explota la cabeza, pero de repente la cabeza se les empieza a inflar como globo y se le ven venas y vísceras y todo este rollo. Videodrome también había visto. Entonces ya traía yo más o menos algo que ver, ¿no? En ese momento, probablemente estaba yo muy joven, y no probablemente estaba yo muy joven, no me pareció, o no me dijo mucho. En ese momento me pareció que era una película muy impresionante, me pareció bien lograda, porque había películas en ese estilo que no estaban tan buenas, que más bien era la cuestión de mostrar vísceras y sin ninguna historia muchas veces, y me pareció muy buena. Pero ahorita que la volví a ver, me dijo muchísimo más, sobre todo porque acabo de ver la Sustancia, y La Sustancia me recordó mucho a esta película, obviamente, pero no terminé de hacer clic hasta que volví a ver La Mosca, y me pareció que tiene, al igual que The Substance, una lectura a muchísimos niveles, y empecé a buscar de qué niveles estaban hablando, ¿no? Y hay varios niveles de los cuales se puede hablar. La cuestión de esta película, que no nada más es body horror como tal, de hecho empieza de una manera muy sutil, hasta que de repente llega un punto en el cual Cronenberg no te deja a nada, todo el tiempo estás viendo escenas impactantes,
Y me pareció bastante buena desde la cuestión médica, y ahorita te voy a explicar sobre todo por qué me parece que Cronenberg llega a este punto, y me parece que está tratada de una forma en la cual sí le crees, y sí le crees el body horror, sí le crees la construcción del monstruo, o sea, no es para nada fuera de lugar, o sea, lo grotesco está justificado, pero también la cuestión del drama, y me parece a mí que a final de cuentas el drama pondera sobre el body horror, que el body horror es visualmente impactante. Me parece, hasta ahí ahorita mi opinión, y ahorita vamos a ver, te digo sobre Cronenberg y demás. Sí, que justo, a ver, aquí sí, spoiler alert, si no han visto esta adaptación, vayan a verla porque sí se van a decir muchos spoilers, y esta película sí vale mucho la pena, porque además aquí sí es una reinterpretación justamente, y se menciona también dentro de la película, ¿no? Hay esta parte de, bueno, no voy hasta allá todavía. Es una reinterpretación, es una adaptación, pero sí hay una reinterpretación de la historia, ¿no? Sí hay muchos elementos que cambian, desde la forma, la cronología en la que se presenta la historia. Aquí sí es lineal, cuando en las otras, en la adaptación previa, en el relato, había sido, se empieza en un punto, después se mira en retrospectiva a situaciones que pasaron antes del inicio de la historia, o del inicio del relato, y después se llega a una conclusión, etcétera. Aquí sí es completamente lineal, pero no por eso es, a ver, la estructura es más simple, pero decía, para mí me parece mejor lograda. Las actuaciones, sobre todo la de David Cronenberg, me parece muy buena. La de Geena Davis también es bastante buena, pero pues al final Cronenberg creo que logra lucirse más. No, Jeff Goldblum, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, perdón, Jeff Goldblum. Cronenberg sale en un cameo nada más, ¿no? Jeff Goldblum. Sí, no, Cronenberg no actúa tanto en esa película. Pero bueno, Jeff Goldblum creo que se lleva esta parte, y la cuestión de que mencionaba Ricardo, de esta transformación, me parece mucho mejor llevada que en el relato y que en la primera adaptación, por el simple y sencillo hecho de hace más sentido que en esta. Y no me quiero meter en cuestiones tan técnicas porque que hueva, pero o sea, la situación, esta combinación o esta transformación sucede de la misma forma, al meterse esta persona, este personaje dentro de la cabina junto a una mosca, pero aquí no salen dos entes separados, sino que solo sale un ente, ¿no? Es la combinación, es la fusión de la mosca con el humano, que al principio no se nota tanto porque también es mucho menos la información molecular que tiene una mosca, y eso nos podrá quizás decir más Ricardo, que la que tiene un humano. Pero bueno, la transformación me parece mucho mejor lograda, porque además va siendo paulatina, vas viendo estas transformaciones no únicamente en el físico, sino también en la psique de este personaje, que al final pues sí termina siendo, sí se termina convirtiendo en este monstruo, en el sentido de que más que un monstruo en el aspecto, en la parte de mental, pues deja de ser humano más bien, ¿no? Ya es mucho más, se deja llevar mucho más por los instintos. Hay también una cuestión, cambia por completo el carácter de este personaje, que al principio era mucho más educado quizás, o mucho más incluso trataba mejor al personaje de Geena Davis, por ejemplo, que también hay una situación, mencionabas Ricardo, de las obsesiones de los dos personajes masculinos, que también va a lo largo de la historia. A mí me queda la impresión que al final la protagonista o la heroína, que también ahí hay una transformación, porque primero el personaje de Geena Davis se nos presenta como dentro de este arquetipo, dentro de este, pues sí, espectro del arquetipo de una mujer fatal, de una femme fatal, pero después me parece a mí que termina siendo la heroína de la historia. Y bueno, en general, ya lo dije, me parece muy, muy buena, pero que ya desmenuzando
¿qué más nos puedes decir de esta historia? No sé, también a mí sí me intriga saber cómo llega Cronenberg al body horror, que al final pues es algo que ha perfeccionado de forma bastante importante. Sí, mira, aquí la cuestión, bueno, David Cronenberg es canadiense. Él a final de cuentas no iba para cineasta, él termina estudiando literatura inglesa, pero de hecho en sus primeros años él entra a la universidad y no entra a literatura inglesa ni entra a cine, él entra a medicina, pero entra a medicina instigado porque su papá, no recuerdo ahorita el nombre del señor Cronenberg, tenía una enfermedad degenerativa. No busqué ya sabía que tenía una enfermedad degenerativa que era muy fuerte y que lo fue justamente transformando alrededor de los años. David Cronenberg ve cómo su papá se va deteriorando poco a poco. Les digo, no sé si era ELA o alguna otra enfermedad degenerativa nerviosa probablemente, la cual hace que su papá se vaya degenerando. Entonces, él vive realmente el drama de una transformación en la cual un ser querido lo vas perdiendo poco a poco y pues no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces eso impacta muchísimo a David Cronenberg, que te digo, de instancia entra a medicina, entra a estudiar medicina. No hay grandes avances, él se sale de la carrera de medicina, pero sí llega a tener ciertas prácticas. Por eso probablemente cuando lo vi de ginecólogo dije, claro, de alguna forma tenía que utilizar sus conocimientos, digo, aunque fuera poniéndose nada más la bata y atendiendo aparentemente un parto, ¿no? Que no es tan fácil. Pero bueno, de ahí surge un poquito la obsesión de Cronenberg con el body horror, y lo empieza a hacer. Me parece que vinieron de alguna parte, me parece que se llama una de las primeras películas. Después pero él empieza también a obsesionarse con la cuestión tecnológica. Y llega a un punto en el cual, bueno, por azares del destino llega a ser cineasta y empieza a hacer esta película, la de Videodrome, la de El almuerzo desnudo, que El almuerzo desnudo de Naked Lunch es un libro de poemas de William Burroughs, que William Burroughs era un escritor beat, que lo que tenía y por lo que hace también la película de esta forma, que realmente la película es un viajezote, y realmente es un viajezote, o sea, no busques entenderla porque no tiene pies ni cabeza. Lo que sucede es que William Burroughs, a diferencia de otros escritores beats que escribían sobre experiencias de drogas, posteriormente a haber consumido peyote, haber consumido LSD, haber consumido heroína, o todo junto, William Burroughs escribía en el viaje, o sea, él estaba hasta el cepillo de lo que fuera y se ponía a escribir. Entonces, cuando lo leía, pues obviamente no entendía un carajo de qué quería decir en el momento en el que estaba, pues todo oído. Y de hecho, Naked Lunch es un poquito, perdón, no soy muy, si es que fallé en algunas de estas cosas que les acabo de decir, a grandes rasgos es esto. Pero sí, por eso, The Naked Lunch, la película de Naked Lunch de Cronenberg es también un viajezote. De repente empiezan a aparecer alimañas y cosas por el estilo. Y de la misma forma Videodrome. Y Videodrome ya nos da un preludio a lo que pasa después con La Mosca. En Videodrome es realmente la televisión la que empieza, o sea, a las masas las empieza a volver entes, las empieza a volver pues seres humanos, los cuales a final de cuentas terminan conectados o siendo híbridos de tecnología con humanos. Y aquí en La Mosca el tipo lleva a su máxima expresión todo esto que estuvo tratando de hablar en las películas junto con su vivencia personal. Pero aquí se confluyen varios factores. Él escribe muy bien, hace una reinterpretación, es como la canción de Hurt, que era de Nine Inch Nails y después canta Johnny Cash, que es una reinterpretación hermosa. Lo mismo hace Cronenberg con la película de The Fly. Él hace una reinterpretación, pero le pone parte de su propio sentimiento, que es justamente la parte de la enfermedad. Y como te digo, aquí hay varios factores, porque a final de cuentas, si te das cuenta, Brundle, que es Seth Brundle, se enferma y empieza a tener un deterioro en el cual, por más que tratan de salvarlo, te das cuenta que el amor no es suficiente, porque pues en ese momento el amor lo salva todo, pero no. Llega un punto en el cual él
se destruye, se termina destruyéndose, termina fusionado también con su propio invento, que eso es brutal, y aquí sí ya habíamos dicho que era spoiler. Es brutal lo que pasa al final, que no me acordaba de eso, fíjate, ahorita que lo vi dije, no, o sea, por supuesto que tenía que terminar de esa forma, hasta el punto en el cual te digo, dejas de verlo como el body horror y tienes un sentimiento por el, ya ni siquiera la mosca, por la cosa esa que termina siendo, ¿no? Pero también estamos hablando de que en 1986, y de hecho también lo mencionaron mucho con eso, aunque el mismo Cronenberg dijo que nada que ver, había dos factores muy importantes. Estaba en ese momento una crisis fuertísima con opioides en Estados Unidos, que nunca ha dejado de tener crisis de opioides, cada década creo que tiene una, y había con cocaína justamente, y aparte de todo estaba la crisis del SIDA. Y de hecho, ahorita ya es muy poco común que veas a una persona deteriorarse con SIDA, perdón, que el VIH se transforme en SIDA, que es la etapa terminal de la enfermedad, porque ya hay fármacos que perfectamente lo pueden detener. Pero si tú llegaste a ver, o al menos en mi caso, yo sí vi a alguna persona que llegó a deteriorarse por SIDA a tal punto en el cual realmente hay una transformación muy importante, ¿no? O sea, la piel es diferente, todo, o sea, la persona cambia completamente porque pues obviamente al no tener defensas, tu cuerpo no puede, por ejemplo, liberarse de cáncer, y de hecho él llega a mencionar el cáncer ahí en un momento, que también las personas que tienen cáncer, pero las que han estado viviendo con cáncer o gente cercana con cáncer saben de qué estoy hablando, de que es una transformación también muy fuerte. Entonces esto habla muchísimo acerca de transformaciones físicas que se dan en la vida real, pero aparte de todo la forma en la que tú las estás viendo. A lo mejor la persona no es un monstruo, pero tú estás viendo algo bastante fuerte, y eso me parece que es lo que pone David Cronenberg dentro de esta, aunque también hay otras interpretaciones, como te decía, la parte de la obsesión, porque si bien, ahorita hablando yo un poco de opioides y opiáceos, te das cuenta que de repente llega un punto en el que Brundle empieza a actuar como un adicto. Sí. O sea, él empieza a actuar totalmente como una persona adicta, y en que lo único que importaba era la sustancia, básicamente como en la película, lo único que importaba era que era lo que seguía, y que era lo que seguía, y que era lo que seguía. Y en este punto, también se puede hablar muchísimo, te digo, acerca de cuando una persona es adicta, hasta el punto en el que no le importa absolutamente nada, no le importa destruirse, más que continuar con lo que él quiere, ¿no? Que eso es también otro punto importante. Ya no sé, y cuando tú quieras detenerme, porque yo de aquí me voy como hilo de media hasta terminar con todo esto. Sí, a ver, dime. Adelante. No, dime. No, algo que también me parece muy importante, son dos cosas, complementando este ambiente que lo va a construir dentro de esta reinterpretación de La Mosca. Es el elemento científico, porque al final la película, o sea, la historia en sus tres formas no deja de ser ciencia ficción. Yo creo que lo que quien logra con mejor forma o quien logra darle mejor forma a esta parte científica es Cronenberg, porque además, también la tecnología había avanzado un montón y todo esto, pero es mucho más visible, es mucho más tangible, ¿no? Por ejemplo, comparándola con la primera adaptación, vemos mucho más creíble, ¿no? Mucho más creíble, pero sobre todo visible también, porque si lo comparamos con la primera adaptación, que también se habla de la ciencia, la única forma en la que nosotros entendemos la ciencia que está ocurriendo en esa primera adaptación es a partir de los diálogos. No hay más, o sea, vemos estas cabinas, pero al final, o sea, sí vemos ahí los destellos y todo esto, pero no es tan visible, o sea, no logra verse como este universo mucho más científico, ¿no? Y en el caso de Cronenberg no es nada más las cabinas, es también esta computadora o supercomputadora que parece una inteligencia artificial que logra desarrollar, que incluso ahí al principio de la película le murmura algo, etcétera, sí, etcétera, reconocimiento de voz, ya el tipo ya trabajaba reconocimiento por reconocimiento de voz. Sí, no, y además, o sea, creo que este universo, este clima, esta atmósfera de ciencia ficción la logra perfectamente.
que también creo que es algo que le da este toque, porque además David Cronenberg logra mucho eso en sus películas, logra crear estas atmósferas muy materialistas sobre todo, o sea, no solo de ciencia ficción, pero además de ciencia ficción muy materialista, ¿no? O sea, se ve mucho esta parte material, esta parte física, ¿no? Y después está la parte de la construcción de los personajes que creo que también los hace mucho más complejos, ¿no? O sea, en las otras dos formas de esta historia son personajes mucho más simples, o sea, incluso son personajes hasta cierto punto aburridos porque, o sea, porque son muy planos, son muy lineales, o sea, tienen una sola motivación y hasta ahí. Acá sí hay mucha más complejidad en el personaje porque además se va transformando, que es lo que decíamos de que la psique también cambia. Y en el caso de, se me fue el nombre, pero el de, ahorita les digo, el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama. ¿De Seth Brundle o de...? Sí, de Brundle. En el caso de Brundle, en todo momento, incluso antes de que tenga este cambio de personalidad, por así decirlo, o de carácter, al principio de la película, que es mucho más tranquilo, mucho más educado, mucho más amable, etcétera, no por eso deja de manifestar su ego, ¿no? De hecho, el primer diálogo que vemos en la película es que este personaje, Brundle, le dice a el personaje de Geena Davis que está trabajando en algo que va a cambiar la humanidad, ¿no? Que el resto de las personas que están en esa conferencia de ciencia podrán decir eso, pero es pura mentira, que él sí está haciendo algo que va a transformar la vida de las personas, ¿no? Y a partir de eso vemos cómo este ego se va comiendo justamente, o este superego, no sé, se va comiendo a esta faceta superficial del personaje, que también es algo que vemos, por ejemplo, en La Substancia, ¿no? Como esta segunda personalidad se come a la primera, literal. Acá no es literal, o un poquito también, pero también eso es algo que creo que le aporta mucho Cronenberg en general a todas sus obras. O sea, sí construye muy bien sus historias en todos los sentidos, tanto en la parte visual como en la parte narrativa, como además el desarrollo que le da a sus personajes, porque hace mucho sentido. O sea, sí, quizás podamos encontrar algunas fallitas por ahí, pero en general logra hacerlo de la mejor forma, ¿no? Y eso es lo que quería agregar en esta parte de la ciencia ficción y de los personajes. No, claro. De hecho, aquí, justo cuando estaba yo viendo la computadora y los telepods, porque dando un poquito de contexto, Seth Brundle es un super genio, es un tipo que trabaja para una firma de ciencia y le pagan aparentemente bien, aunque si te das cuenta, también las escenas exteriores son un poquito sombrías, ¿no? O sea, a diferencia de la película anterior en las cuales te decía que había una atmósfera, que de repente todo estaba bonito y que de verdad había música casi de Blancanieves, así, sonando, violines y cosas así muy bonitas. Aquí la música es otro factor importantísimo dentro de la película, porque la música no suena a horror o a terror, sino que va acompañando cada escena en un momento en el cual ni siquiera notas que hay música, pero sí te sumerge cañón dentro de cada una de las escenas, ¿no? Como hasta en la escena final en la cual sucede todo lo que sucede. Pero aquí en este caso, como dices tú, Brundle es un tipo, hasta cierto punto, no es el típico nerd, no es el típico retraído, sino el tipo era un tipo aventado. Ve a la periodista y llega y le dice, ¿qué onda? ¿Quieres ver, casi quieres ver algo fantástico? Mírame a mí, ¿no? Acompáñame a mi laboratorio y vas a ver algo más fantástico todavía. Y se la lleva, a final de cuentas, le funciona al tipo. Sí. Es un tipo seguro de sí mismo, en el cual va y le enseña los telepods, que son unas máquinas bastante... ¿Y sabes de dónde sacaron el diseño? El diseño lo hizo Cronenberg. El diseño lo saca del radiador de su moto, porque el tipo es bastante fan de su moto, era motociclista en ese momento, y te ponen la foto de un radiador y neta es los telepods, ¿no? Entonces tú ves, es un radiadorzote, y cuando empieza a hablarle a la máquina, tú te das cuenta
que tampoco envejeció mal. Sí, a lo mejor en el teclado y pues un monitor de ese entonces, pero él ya tiene reconocimiento de voz y tiene una tecnología bastante interesante porque ya es una IA, ya la mucho más avanzada que lo que tenemos ahorita disponible en nosotros, que ya le responde y que ya hace cuestionamientos. Y de hecho el punto está en que él logra pues obviamente mandar objetos inanimados, pero no logra hacerlo con materia viva. De hecho hay una imagen ahí que el primer golpe visual que te da es con el babuino, porque mete un babuino que termina volteado, o sea, realmente sacó como los nervios por fuera y como que la piel por dentro, y es un amasijo ahí, yo me acuerdo que de carne y sangre. Exactamente, cuando vi la primera vez esa escena, cuando el babuino pone la manita o el muñón así sobre el cristal del pot y deja la mancha de sangre, sí fue impresionante, y haberlo visto sí te hace salivar de una manera un poquito amarga. Pero a partir de eso, él empieza a darse cuenta, y empieza a darse cuenta que la máquina reinterpretaba, no lo volvía a hacer de la misma forma, es decir, si dabas algo vivo, no lo armaba otra vez igual, sino que si no sabía cómo hacerlo, la máquina ahora sí que le inteligía y lo armaba de la manera en la que ahora sí que ella podía entender. Por eso es que no se lograban estos cambios, y a final de cuentas después él logra arreglarlo, pero cuando sucede justamente, y ahí va la parte que es muy importante, cuando sucede la parte en la cual él se mete, después de ya era novio de Geena Davis y todo el relajo, aquí hay un personaje incidental que es el director de la revista para la que trabaja Geena Davis, que era su jefe, que se llama Statis Borans. Uh-huh. Statis pues era el típico jefe que, bueno, la tenía ahí porque pues había sido su novia, y aparte de todo era acosador con ella. Ella va a arreglar supuestamente ya para terminar completamente con esa relación, y él se emborracha y se mete, dice, de una vez, porque hizo una práctica con un babuino, salió bien, se mete, y obviamente no se da cuenta que se mete la mosca, y eso hasta ahí vamos. Pero cuando hacen el viaje, el telepod lo que hace es, a diferencia de la otra película, como dices, de hacer una translocación, lo que hace es una fusión a nivel molecular o a nivel ADN, que si bien cuando tú ves lo que va diciendo la máquina, te pone el otro y te pone exactamente qué porcentaje de grasa tiene la mosca, que es de 0.007, te dice cuánto tiene de carbono, te dice o sea, todo lo que constituye la mosca, pero esto lo que hace es agregarlo al ADN de Michael Brundle. Entonces, a final de cuentas, no hay tanta diferencia. Teóricamente, pudo haber sido absorbido, y realmente sí existen máquinas de fusión de empalme genético a este tipo, a este nivel, pero obviamente aquí si jugamos un poquito con la fantasía, porque realmente no podría suceder, o bueno, aparentemente no, pero los empalma. Y eso es lo que hace que de repente los genes de la mosca empiecen poquito a poquito a expresarse en el ser que es en el humano, ¿no? Y a final de cuentas lo que sucede es que obviamente también su mente empieza a cambiar. De repente se vuelve como una mosca, si te das cuenta empieza a ser como hiperactivo, casi no dormía, el tipo es súper ágil, llega un punto en el cual hasta sexualmente la morra le dice, ya, güey, o sea, ya, tranquilo, ¿no? O sea, llevas horas y horas y horas y no te cansas, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y empieza con este cambio que realmente tiene, te digo, como te decía hace rato, tiene muchas lecturas, pero no sé, digo, ahora tú qué piensas de todo este rollo. Yo creo que aquí hay algo bien importante para justo este tema de verosimilitud, que es un elemento que se busca sobre todo mucho en el horror y mucho en la fantasía, que es justamente, o sea, sí puede ser fantástico un hecho, también en la ciencia ficción, puede ser algo fantástico, algo extraordinario, algo fuera del ordinario, pero tiene que tener los suficientes hilos que lo aten con la realidad, ¿no? Que lo haga posible. Claro. Entonces, en esta parte de verosimilitud, más allá de toda esta construcción o este fundamento científico que también utiliza Cronenberg,
estos primeros momentos en los que se habla de lo que acabas de mencionar, de la reproducción, o sea, lo que buscaba Brundle con la máquina era reproducir los objetos de un lugar a otro, ¿no? Sí, teletransportarlos. Pero se utiliza el concepto de reproducción, y la falla con el babuino que ya también mencionabas es que justo hace esta reinterpretación, ¿no? Ahí también hay una situación con la carne que se dan cuenta que intentan transportar un pedazo de carne, un bistec, lo logran, pero el sabor es como que más sintético, y ahí se da cuenta que es porque esta reinterpretación, ¿no? Entonces ahí ya te dejan bien sembrada este elemento que después es necesario para hacer verosímil esta transformación, ¿no? Porque al final lo que también mencionabas es que termina reinterpretando a estos dos seres separados como un solo ser, ¿no? Haciendo esta fusión de la cuestión genética, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en este sentido sí creo que lo hace muy bien este Cronenberg. Creo que además tiene esta situación, a ver, el contexto de las enfermedades, de la situación con el VIH, el SIDA, el cáncer en esas épocas, que además pues eran enfermedades que hasta apenas hace unos pocos años se han encontrado formas de tratarlas de mejor forma, ¿no? O sea, ni siquiera como que curarlas al 100% hasta donde yo sé, pero pues ya tienen un mejor tratamiento, se puede lograr una mejor calidad de vida, se puede lograr tener una vida incluso si llegas a tener o a padecer alguna de estas enfermedades, pero por ejemplo también se ve mucho esta parte sexual, ¿no? Incluso hay un diálogo en el que Brundle habla de la penetración, etcétera, 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 pero está muy presente la parte sexual justamente por este contexto que ya nos mencionabas, ¿no? Que también creo que es bien importante porque al final también, incluso cuando se embaraza el personaje de Geena Davis, esta periodista, pues también justo le causa terror por tener esta misma... pues este mismo monstruo, esta misma enfermedad dentro de ella, ¿no? Con entonces, los genes de Brundle ya como Brundlefly, ¿no? Ya como Brundlefly. De hecho, el mismo Brundle se refiere a él como Brundlefly porque ya es él con los genes de la mosca. Entonces, cuando pues sí no dejaba a la pobre Geena Davis ni ir al baño, es cuando ella se embaraza, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué era lo que iba a pasar? O sea, ¿qué sucedía con el producto? Entonces, ella... De hecho, tiene un sueño. Donde le sacan un gusano, ¿no? Exactamente. Una larva. Una larva. Pero, de hecho, primero no sabes que es un sueño. De repente ves... Sí, no, piensas que ya... Y piensas, ¿qué onda? Ya están haciendo el niño, no sé qué. Y ahí donde sale David Cronenberg como el ginecólogo. Y lo que saca es una larva. Y ahí se despierta ella. Que por ejemplo, ahí sí es un detallito que yo encontré en la película, es que justo en este primer sueño y después cuando resulta que sí está embarazada, como que yo medio me perdí, o sea, me tardé unos minutos de más en cachar esta diferenciación, ¿no? O sea, entendiendo que lo primero sí era un sueño, pero después como me perdí, o sea, pensé que también el embarazo había sido un sueño y resulta que sí era real, ¿no? Hay esos detallitos sí. Como sí que ese brinco te hizo perder el hilo. Y okay. hay una escena que no sí es porque ahorita la mosca, solamente está la mosca esta de 1986 de Cronenberg, que está en Disney, en la plataforma de streaming de Disney, y está la segunda parte de la del 58, y creo que también está la segunda parte de la del 86. Pero a lo que voy es que no sé si es justo porque esté en Disney, pero ahí hay una escena en la que justamente en esta parte del acto sexual entre los dos protagonistas, como que hay, o sea, como que parece que va a haber algo sexual, pero después como que de la nada ya saltamos a otra escena, pero incluso el corte está como que raro. No sé si haya sido justo un recorte para la plataforma, si esa es la versión original, pero bueno, ese sería el otro detallito. Volviendo a la parte sexual, o sea, creo que también es bien importante
justo por el tema del contexto, ¿no? Que al final también hay una cuestión, más allá de lo sexual, también como de este tema de la posesión, y hablabas también, Ricardo, de la obsesión, que los dos personajes masculinos, que es el director de la revista y Brundle, primero Brundle está obsesionado con su ciencia, ¿no? Pero al conocer... Al conocer a Gina, bueno, el personaje de Gina, se obsesiona también con ella, Verónica, se obsesiona también con ella, ¿no? Y el personaje de Statis siempre mantuvo esta obsesión con Verónica, ¿no? Entonces ahí también se ve una cuestión de situación. De hecho hay un diálogo ya al final, bueno, previo al final de la película, justo cuando ya está embarazada Verónica, en el que Statis le dice que si llega a fallecer tiene permiso de reclamar su cuerpo, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión muy marcada, pero me parece bien interesante también por la época cómo lo maneja David Cronenberg, porque al final, y es esto que decía, ¿no? El personaje de Verónica que empieza como... porque además también los tres personajes tienen mucho ego. No es que ninguno esté sometido a los motivos del otro. O sea, cada uno tiene sus propias motivaciones, cada uno, el personaje de Verónica también está buscando esta historia, claro, y también la quiere hacer, y también en parte por eso se acerca a Brundle. Termina enrollándose con él, pero su idea es que de repente porque supuestamente todo esto era secreto, ¿no? Entonces cuando Brundle, para que ella no fuera inmediatamente a soltar la noticia, le dice, oye, espérate, mejor que te parece si te quedas con sigues mi experimento, te quedas con la historia y ya cuando esté terminado la publicas y seguramente va a ser un Pulitzer. Y ella se queda y dice, a fuerzas, o sea, claro que me quedo aquí, y termina enrollándose con Brundle, ¿no? Sí, y eso me parece bien importante en el sentido de lo que mencionábamos de la primera adaptación, ¿no? Que al final el personaje femenino pues nada más hacía lo que le decían que hiciera. Acá es esta mujer Verónica. Tiene su motivación. Y también por eso al principio como que sí medio te la presentan como femme fatal, en el sentido de que está utilizando a Brundle, ¿no? Aunque pues también Brundle estaba utilizando a ella. Claro. El punto aquí es que esta transición del personaje de Verónica también me parece muy importante por lo que decía, ¿no? Porque de este primer vistazo, de este primer como de que, sí es la mujer fatal, que termine siendo como la heroína de la historia, porque al final es quien acaba con este monstruo, y además... pues se libera también del otro monstruo que era este Statis, que también la acosaba, y pues había una situación o sea, que termina dejando atrás a estos dos hombres que pues la trataron no de la mejor forma. Me parece una muy buena resolución para la historia, ¿no? Aunque sí hay partes en las que termina siendo un poquito, o sea, como que no mantiene tanto al personaje durante la historia. Ahí justo al final, cuando llega Statis a salvarla, siento que lo pudo haber resuelto de mejor forma para que hubiera mayor constancia, pero bueno, o sea, los personajes a mí me gustaron mucho. Aquí hay un punto. Recuerda que para que una película fuera comercial en los años 80, las películas no duraban más de hora y media. Entonces, esta película sí daba como para alargarla una cuestión más que lo que me parece que duró ahora la sustancia. La sustancia me parece que sí por ahí le sobraron 20 minutitos sí le sobraron, porque hubo escenas que de repente decían, no manches, o sea, sí ya entendí, no tienes que estarlo reiterando. Era muy reiterativa en ciertas partes, que también me parece buenísima y que también tiene un montón de lecturas. Pero me parece que en este punto, sí, en la parte, como dices tú, en la parte sexual, me parece que sí hay un corte. La verdad no me acuerdo. También en la parte con la prostituta, me parece, porque llega un punto en el tipo se sentía un rockstar y se va a un bar y como un adicto termina embrollándose en una bronca y se agarra una prostituta y se la lleva a la casa y bueno, hay toda una cuestión muy fuerte en este sentido. Sí me parece que probablemente sí haya cortes, pero sí la película definitivamente daba como para mínimo otra media hora o otros 20 minutos que le faltaron para poder desarrollar un poquito más la parte final, la parte en donde él como casi como Quasimodo
va por los tejados a buscarla, a rescatarla, se la lleva cargando como el jorobado de Notre Dame, porque también aquí pasa otra cuestión, que también es otra lectura, la cuestión de lo kafkiano que se vuelve de repente Cronenberg, ¿no? Que claro que a diferencia de Gregorio Samsa, que de repente él siente que se está transformando y la gente no se da cuenta, aquí la transformación es completamente activa, ¿no? Pero sí es la transformación del personaje en este caso, en una mosca, y eso también es otra de las lecturas. Pero ya no sé si ya para ir cerrando, para ir, que definitivamente por favor véanla. Yo la volví a ver y digo, la vi hace muchos años y le tenía cariño, pero ahorita que la volví a ver, definitivamente la recomiendo. Es que una de las lecturas también, y de hecho esto David Cronenberg en su momento lo comentó, es que también una de las lecturas es la relación de pareja, porque aquí la relación de pareja es muy fuerte, a diferencia de la otra película y del mismo relato, en la que la relación de pareja son esposos y como que se da por sentado que la esposa en ese momento hacía lo que el esposo decía, ¿no? En los 50 del milenio pasado. En esta situación, ella toma parte activa de la relación, pero también te vas dando cuenta cómo conforme vas teniendo habla también acerca de una relación fallida, porque es una relación completamente fallida, de cómo la persona se va transformando ante tus ojos. O sea, tú te enamoras de una persona, y cuando te enamoras de una persona, pues tú también no muestras tus lados siniestros, ¿no? Y la otra persona tampoco. Y conforme vas avanzando en la relación, te vas dando cuenta de ciertas cosas que no te gustan, hasta que llega un punto en las relaciones que fallan, en la cual la otra persona se transforma, la otra persona es un monstruo, no es de quien te enamoraste, es una persona completamente diferente. Y eso me parece que eso es justamente lo que pasa en la relación de Seth Brundle con Verónica, hasta el punto en el cual él le pide que lo corte o que hace cosas para que lo truene, que al final de cuentas le truena la cabeza, ¿no? Que es lo que termina pasando. Porque esa parte final, y de hecho, la parte del final, y ahí sí, super spoiler, en el que él trata él dentro ya de su psicosis, porque está en una psicosis total, el tipo está ya completamente, está transformándose totalmente, y él lo que quiere hacer es recuperar su humanidad, y cuando se entera de que ella está embarazada, pues la lleva, rediseña los telepods, aparte de todo le da el cerebro para rediseñar los telepods, y en vez de 2 hace 3, en los cuales se iba a meter él en uno, iba a meter a esta Verónica en otro, y se iban a teletransportar y a fundir sus cromosomas en un ser que, quién sabe, según él, iba a reducir los genes de mosca y iba a salir en un ser único. Pero aparte de todo, Verónica está embarazada, entonces no tenemos ni idea de qué mamotreto iba a salir del otro lado. Pero dentro de su locura, él piensa que eso va a ser, es como pues vamos a tener un hijo, vamos a salvar la relación, pues vamos a juntarnos, ¿no? Ya compré una itálica y con eso vivimos. Entonces, es el rollo, y de repente, pues te das cuenta que no va a funcionar, brother. O sea, te das cuenta que no. De hecho, ya le dice, no mames, pero pues no es que ella quisiera, se la lleva, la mete, y a final de cuentas, ya cuando está a punto de volver esta hecatombe, llega Stathis, justamente, que a final de cuentas eres el antihéroe a final de cuentas, porque era el tipo que todo el mundo odiábamos ahí porque estaba sobre Gina y sobre Verónica acosándola, y el tipo a final de cuentas lleva una escopeta y termina logrando interrumpir el proceso con un escopetazo, porque aparte de todo Brundle, porque las moscas vomitan jugos gástricos sobre la comida, pues le amputa un brazo y una mano y una pierna vomitándole, y le corroe la mano y el pie. Logra disparar e interrumpe el proceso, pero en el momento en el que se interrumpe el proceso, Brundle sale, y en ese momento la teletransportación se hace con partes del telepod, ¿no? Y termina el tipo convertido en una especie de híbrido, máquina, mosca, cosa extraña que es muy impactante de ver. Y a final de cuentas, él le pide a ella, así ya no puede hablar, porque ya tiene una transformación tan fuerte que ya no puede hablar, y con su garrita
se pone el cañón de la escopeta que traía Geena Davis, se lo pone en la cabeza, y a final de cuentas el último acto de amor que hace Geena Davis por él, porque dice no puedo, pero pues ¿qué iba a hacer? O sea, no había forma de escaparse de eso, y termina con Brundle, ¿no? Entonces es por donde lo veas, digo, tanto una historia de amor como una cuestión de enfermedad, de situaciones las cuales puedes darles muchas lecturas en cuestión humana, y eso me parece que es lo que también lo vuelve universal, ¿no? La obsesión, la cuestión del amor, la cuestión de la motivación que hay en una pareja, las cuestiones de obsesión. Todo eso me parece que lo redondea bastante bien, y la película a mí hasta ahorita no me parece que haya perdido vigencia como otras películas que se hicieron en esa época, que pues sí, obviamente ya no tienen nada que ver, ¿no? Sí, que por ejemplo en esta parte de la relación y de la transformación, la primera que nota estos cambios en el cuerpo de Brundle es Verónica, ¿no? O sea, que ver estos pelitos con baba o con pus en la espalda de Brundle, ¿no? Y ya después, justo después de que ya se transforma de una forma todavía más grotesca a Brundle, tienen esta llamada por teléfono en la que Brundle le dice, sí, tenías razón, me estoy transformando, estoy enfermo y todo esto, ¿no? Entonces, eso también me parece importante, tocando este punto de la relación, ¿no? Que es normalmente, pues, o sea, es más fácil que otra persona se nota que otra persona note cuando estás cambiando, ¿no? Que tú te des cuenta por ti mismo. Y de esta última transformación, a mí justo lo que me queda es que al final, si bien lleva por otro lado esta reinterpretación de la historia Cronenberg, con esta última transformación termina manteniendo esta esencia del relato, ¿no? Que es esta cuestión con la tecnología, termina siendo este híbrido entre monstruo, entre mosca, entre humano y entre tecnología, y es un poquito justo este mismo discurso de cómo de entrada la tecnología nos cambia, y eso hay muchos libros que tratan este tema de el uso de los dispositivos, de las computadoras, de las redes sociales. Eso nos hace cambiar. Sí, no, pero más allá de eso, o sea, sí, bueno, justo como Matrix hay repercusiones en la cuestión de pensamiento, ¿no? En la cuestión cerebral, se llama no me acuerdo el concepto en específico, pero hay mucha literatura al respecto, o sea, literatura científica, y pues que aquí también se ve representado, ¿no? Y es también como este uso de la tecnología, de la ciencia, pues cómo también nos puede llevar a convertirnos en monstruos, ¿no? Que, a ver, quizás no es que tengamos un teléfono y por eso seamos monstruos, pero por ejemplo en otras cuestiones tecnológicas como las armas, como las mismas drogas, sobre todo las que son producidas de forma sintética, pues sí nos hace transformarnos, ¿no? Y eso es lo que además me parece que le pone esta cereza al pastel, ¿no? Que puede parecer gracioso, o sea, incluso esta última transformación, pero es intencional y es una decisión que toma Cronenberg respecto a cómo quiere justo coronar su película, ¿no? Y si te das cuenta, es el mismo final, nada más que tratado de manera diferente. Es el mismo final, el mismito final, pero si tú ves los dos finales hay una diferencia abismal en cuanto a cómo lo trató uno y cómo lo trataron, desde el mismo Langerland, que es el que lo escribe, a cómo lo reinterpreta Cronenberg, hay una diferencia, pero es el mismo final. Sí, no, y me parece, lo dije desde cuando empezamos a platicar de esta adaptación de Cronenberg, me parece la mejor, la historia o sí, la forma de esta historia mejor lograda, ¿no? En todos los sentidos, claro. Es la que tiene mucho más profundidad desde los temas que está tratando. Ya hablamos como de este contexto de enfermedades de esa época, la cuestión científica que además de forma visual te lo deja mucho más claro, qué nivel de tecnología o qué nivel de ciencia está utilizando el personaje, esta parte de las relaciones. O sea, creo que, como bien decías, Ricardo, me parece una historia completamente redonda. Creo que es una muy, muy buena película. Me sigue pareciendo mejor
The Thing. Ok, yo Bueno, no es que me difiero parezca conmigo. mejor, me gusta más The Thing. Creo que es más Más ciencia ficción, definitivamente. ciencia ficción, es más horror cósmico, por eso me gusta más. Exacto. Esta tiene, o sea, sí tiene la cuestión de terror ficción o de horror ficción, pero es muy drama, es muy personal, es una historia de amor que termina en drama. La otra sí es horror cósmico, la otra sí es de no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, no tengo ni idea de lo que estoy enfrentando. Y aquí, si bien no tienen mucha idea, aunque ya saben y te justifican por qué pasa, lo principal es como la cuestión del conflicto personal y la cuestión emocional que es fuertísima entre lo que está sucediendo, ¿no? El amor que todavía profesa Brundle por Verónica y lo que Verónica tiene que hacer para terminar salvando a Brundle, ¿no? Bueno, eso me parece. Sí, no, y además que las historias de Langland al final también son historias de amor, o sea, puede ser el thriller policíaco, puede ser esta la cuestión mujer de ningún lado, que cómo que es ciencia termina ficción. también. Y son historias de amor, o sea, al final, digo, ciencia ficción, thriller policíaco, pero sí, son historias de amor y creo que eso también está bueno que lo haya mantenido Cronenberg y sí la hace una historia mucho más humana, ¿no? O sea, mucho más rica en este sentido de que se ven más reales los personajes que estamos viendo. Ricardo, para terminar, calificación de esta película y alguna recomendación de otra película de Cronenberg o en general alguna recomendación que nos quieras dar. Ok, bueno, digo, esta película me parece, te digo, buenísima. La hora que la volví a ver, yo creo que sí le daría, no sé, de 10 estrellas, le daría 8 y media. A mí me parece buenísima. Hay detallitos que si ya te pones muy picky, pues sí habría que ajustar, pero me parece que, como te digo, ha envejecido muy bien. Yo la volví a ver y definitivamente la volvería a ver porque me parece muy buena. Y de Cronenberg se ha especializado en hacer películas que te incomodan, que te hacen, justo como hace ahorita la directora francesa, cuyo nombre no recuerdo, en la película de la Sustancia. Es una película incómoda, es una película que sí te hace moverte de tu asiento, que hasta las escenas sexuales, porque hay escenas no explícitas sexuales, pero sí hay escenas que son muy sexuales, te ponen incómodo, o sea, no son tan agradables de ver de repente. Hay otra película que esta sí es más hacia lo sexual de David Cronenberg, que se llama Extraños Placeres. No recuerdo ahorita el nombre en español, pero búsquenla así, Extraños Placeres, acerca de unos tipos, nada más les voy a dar así, de unos tipos, no sé si ya la viste. Yo no la he visto. Ok. No. Esta de Extraños Placeres son de unos tipos que son fanáticos de los accidentes de coche. Los tipos tienen como una especie de teatro experimental, un teatro así muy raro, en el cual recrean el accidente de James Dean. Entonces los tipos son como Stonemans, pero ya están bastante madreados después de tanto. Entonces hay hombres y mujeres, y de hecho hacen como una especie de horchatas ahí en el momento de los choques. Es una cosa bien rara, en la cual las escenas sexuales, en vez de excitar, decir, wow, sí te causan así como, what, o sea, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué así de esa forma? Entonces, es una película que si quieren sentir incómodos, de verdad, véanla, pero aparte de todo, visualmente es muy buena. Ya Cronenberg, que esta me parece que ya es como del 90 y algo, Cronenberg ya ha refinado muchísimo, sobre todo su cuestión de fotografía, o sea, ya sabe con qué fotógrafos trabajar. Ya la película visualmente ya te cuenta una historia sin necesidad de diálogo, porque eso también lo hace muy bien el señor. Y ya refinándose un poquito menos hacia el body horror grotesco como La Mosca o como Videodromo, y ya se va hacia situaciones más sutiles, que también son grotescas, no por ello menos grotescas, pero ya no tan visualmente grotescas. Y de hecho me parece que esa es una película que deberían de ver. No soy tan fan, y tampoco Cronenberg es el único referente de body horror, hay muchísimos, de hecho hasta el que hizo Por el lado oscuro del camino, ¿cómo se llama?
el que hizo Lost Highway, el que hizo Mulholland Drive, el que hizo los de la pantalla podcast seguramente se acuerdan. Sí. Bueno, no me acuerdo, pero este señor, se me fue ahorita el nombre, sus primeras películas también tienen que ver un poquito con body horror. Y te digo, o sea, David Lynch, estas películas incómodas de ver son, al menos no te dejan con nada, son películas que remueven siempre algo dentro de ti y que definitivamente están más cerca, creo, de las emociones humanas que los romances o que las películas que tienen finales bonitos. Entonces, esa es mi recomendación, y por favor, si no han visto La Mosca, y si primero debieron haberla visto antes de escuchar este podcast, y si no la han visto, véanla, es bastante buena. Yo nada más sí siento que, o sea, concuerdo en esta parte de la fotografía y todo, pero por ejemplo, a mí sí me perturban más o me incomodan más esta última película de Cronenberg, o penúltima, la de Los Crímenes del Futuro. Crímenes del Futuro. O sea, me perturbó muchísimo más que La Mosca, ¿no? O sea, a pesar de que no ven, o sea, sí son transformaciones, creo que se enfoca más a la laceración del cuerpo en esta de Crímenes del Futuro. Quizás también porque es más apegado a la realidad lo que estamos viendo, lo que me genera más esta incomodidad. Pero bueno, fuera de eso, creo que sí ha sabido llevar esta parte de body horror de una forma muy buena, ha evolucionado muy bien todo lo que hace respecto a body horror, ¿no? Yo le pongo 5 estrellas de 5, porque sí tiene sus detallitos, pero al final creo que es una de estas películas importantes del horror, de la ciencia ficción, del cine en general. Creo que, ya lo dije muchas veces, es una película completamente redonda en todos los sentidos. Y pues, tú eres muy benévolo con las películas, déjame, te digo, está hermoso, pero sí, pues, okay. He aprendido a quedarme más con la parte, con lo bueno. O sea, porque claro, sí podríamos restarle varios puntitos por ahí, por ejemplo, con esto del Tatis o Statis, ¿no? ¿Cómo se llama? Statis. Que por ahí, o sea, sí está raro que al principio fuera un personaje sí mucho menos relevante y al final termine teniendo un papel tan importante dentro de la historia o dentro del cierre de la historia, ¿no? Pero bueno, o sea, sí hay cosas, pero creo que es más lo que deja la película que lo que quita. Entonces, por eso le doy tan buena calificación. Además, porque justo ha envejecido muy bien. O sea, no es una película que ahorita quizás sí pueda ser polémica en cierto sentido, o si le damos ciertas lecturas, pero en general creo que va de la mano con ciertas temáticas que hay actualmente, ¿no? Entonces, creo que lo hizo bastante bien. Y yo recomendaciones, The Substance, obviamente, porque pues sí, claro. Y pensando yo no había visto La Mosca, ni había leído también el relato corto sí le doy 4 estrellas de 5, y la primera adaptación también 4 estrellas de 5, porque no me parecen extraordinarios. Sí, no. Pero ya después de haber visto la película por primera vez, es la primera vez que la veo, específicamente de Cronenberg, sí creo que esos últimos minutos de la película de Substance, ya no tanto porque aporten más o menos a la historia, sino porque sí es pues, ¿cómo se dice esto? Es un tributo, es un homenaje. Sí. Creo que por muchos, eso... Sí, sí, en general la película tiene muchísimas referencias a Kubrick, pero estos últimos minutos que son más enfocados hacia esta película que es tan buena, y también un poquito a The Thing de Carpenter, creo que ya me quedo más satisfecho, y ya los vería también si llego a volver a ver esa película, ¿no? Ricardo, ¿en alguna red social que quieres que te sigamos, en algún lugar en general donde te podamos encontrar, o así? Ok, no, mira, yo soy becario en un podcast que se llama El Honorable Consejo de Ancianos. Yo no salgo ahí, pero vayan a escucharlo si no tienen nada que hacer y no quieren escuchar nada interesante, salvo a unos señores hablar de
cosas. Son unos médicos ahí que salen, yo nada más te digo, soy becario, entonces la recomiendo, así el Honorable Consejo de Ancianos, dense una vuelta. Ahorita pues como siempre están debrayando los señores, pero bueno, ahí si quieren. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado. De verdad, la investigación estuvo muy interesante, te digo, o sea, yo tampoco tenía todo este contexto y de repente haberme dado cuenta de todo lo que tiene detrás La Mosca, me parece bastante bueno, así es que lo disfruté mucho, de verdad. Muchas gracias por esta oportunidad de salir en un podcast. No, muchas gracias por volver a acompañarnos. Ya saben que ahí también pueden buscar el episodio. No está disponible en YouTube, el episodio sobre Lovecraft, pero está en cualquier otra plataforma de streaming de podcast. Entonces, si no lo han escuchado, váyanlo, porque además también aquí estas dos personas que ven en pantalla o que escuchan, somos bastante fanáticos de Lovecraft. Y es muy interesante también toda esa parte del horror cósmico. Entonces vayan a buscarlo. Antes de terminar, yo ya nada más quería que yo creo que sí deberíamos de comprometernos a hablar un poquito más, porque me parece que sí, como que fue mi debut en podcast y no, pues sí, pifiamos. Bueno, yo pifié un montón. Me parece que deberíamos de retomarlo, hacer un segundo capítulo, me parece, salvo tu mejor opinión, para hablar un poquito más y extendernos sobre la temática Lovecraftiana. Pero bueno, eso ya lo platicamos después. Sí, no, y además dejen en comentarios si quieren escuchar ese episodio regrabado, porque sí, o sea, y al final también abarcamos una partecita, pero hablar de Lovecraft y del horror cósmico puede ser un podcast dedicado nada más a eso, ¿no? Pero sí, me encanta la idea, y se me olvidó recomendar un anime que además está ahorita disponible, tal cual se va estrenando en Netflix. Ahorita va en el episodio 4, que es Dan Da Dan. Es una maldita joya de anime. Creo que, hablando específicamente de shonen, para quienes sepan, para quienes no, pues de todas formas vayan a verlo. Hablando específicamente de shonen, creo que es el mejor shonen que he visto. A ver, están los históricos, que Dragon Ball, Naruto, One Piece y todo. Para mí este es el mejor. Además tiene muchas cuestiones de lo sobrenatural, tanto de fantasmas como de extraterrestres. También tiene una parte de horror cósmico, porque justo hay una comunión entre extraterrestres y fantasmas, o en general pues estos seres de otros lugares. Y pues también la comedia es muy buena. No es del todo para niños, creo que sí es más como de adolescentes para arriba, pero está muy buena, muy bonita animación. Vale toda la pena, está en Netflix, se va estrenando un capítulo semanal los jueves, entonces también vayan a verlo. Creo que es el mejor anime, al menos de esta temporada. Y pues nada, ya saben que encuentran este podcast como Horizonte de Sucesos en su plataforma de podcast favorita, como Supernova-LA en Instagram, también como Supernova, así se llama el canal en YouTube, sino también como Horizonte de Sucesos, supernovala.mx en la web. A mí me encuentran como peralta.peralta.peralta- en Instagram y en Twitter. Y además quédense pendientes de YouTube, porque también, además del podcast, ya va a haber otros videitos por ahí. Entonces, para que les vayan a echar un ojo, vayan a suscribirse, que eso también ayuda bastante al canal. Vayan a comentar, a darle me gusta y todo eso que ya saben que se tiene que hacer. Y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio, que todavía seguimos en Spooky Season. Hasta luego.